NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Estamos de nuevo aquí para compartir con ustedes el contenido de esta entrega de martes 16 del mes de abril, segundo día de la Semana Santa, que ya sabemos que va a ser bastante corta en términos de trabajo, pero de consumo será más larga que las demás. Toda la gente se lleva el mundo por delante. Muy bien, lo importante es que estemos actuando con moderación. En geopolítica, también por el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11, no, ya lo cambiamos, a las 10 de la noche se repite el audio en Samantha Radio, una estación, una emisora de internet. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, cómo avanza la Semana Santa y los preparativos para los dominicanos que ya tienen todas sus maletas hechas para irse, no de meditación, sino de farra y alegría, como aquella canción de Felipe Rodríguez. Pues bien, dice la Oficina Nacional de Meteorología que en el día de hoy y en lo que resta de semana va a haber un ambiente propicio para el aprovechamiento de las actividades de playas y al aire libre. Esto es porque no tenemos, según meteorología, un ambiente meteorológico que propicie la existencia de lluvias. Hay una circulación anticiclónica que estará limitando las formaciones nubosas y por consiguiente las precipitaciones en las próximas 18 a 24 horas en el territorio nacional. Así que tenemos entonces, reiteramos, ese ambiente meteorológico apropiado para el disfrute de las playas, dice meteorología. Así que a bañarse en las playas, en los ríos, en los balnearios, todo con prudencia. Bueno, aquí ya pasando ya a los temas políticos, y religiosos. En el día de hoy, bueno, fue ayer, pero fue desplegada por toda la prensa nacional, una opinión que emitiera ayer el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, conforme la cual, si no nos ponemos ojo avisor, el país pudiera caminar hacia una dictadura. Dice, se queja Monseñor que no se respetan los poderes, la independencia de los poderes del Estado, que hay una actitud que apunta hacia esa inminencia de una dictadura, todo lo cual queda condicionado, dice él, a que no se respete, a que no se adopten medidas para evitar el surgimiento de una dictadura. Dice, me extrañó porque salió publicado en todos los periódicos y estaba indagando, y no, que fue que una declaración emitida por el arzobispo respondiendo
a una batería de periodistas en una actividad. Entonces, todos los periodistas tomaron como entrada de la noticia, y como era lógico que ocurriera, esa opinión de Monseñor Francisco Osoria, que no es muy dado a emitir este tipo de declaraciones, de un corte político, pero además muy polémicas, porque recordando aquella parábola del Señor Jesús, cuando dijo que su reino no era de este mundo, se entiende que la actividad fundamental de los religiosos no está referida a cuestiones terrenales, sino a las cuestiones del espíritu. Pero ocurre, en primer lugar, que la iglesia es un poder. Él trata de minimizarlo, diciendo que no es ningún poder, que cuando él llegó a la posición en sustitución del cardenal López Rodríguez, cuando se retiró, como está establecido por el Vaticano, el retiro a los 75 años voluntarios, pero ya Monseñor López Rodríguez se quedó más de los 75 años, pero llegó el momento que se retiró. Entonces, dice que cuando llegó a la arquidiócesis de Santo Domingo, sus allegados le dijeron: mira, tú vas a tener mucho poder. Y él decía que no tenía ningún poder, nada, porque él estaba ahí para servirle a la feligresía, servirle a los pobres, etcétera, etcétera. Sin embargo, monseñor, aunque usted no quiera, de verdad que la posición que usted ocupa tiene mucho poder, porque este es un país altamente religioso, y de toda la religiosidad, toda la feligresía religiosa, el grueso, el 70%, está compuesto por católicos. Por lo tanto, los obispos católicos tienen, aunque no quieran, tienen poder. Tienen un poder espiritual en las poblaciones, en su área de dominio. Pero también tienen poder en otros aspectos de la vida de las sociedades donde desarrollan su ministerio. Es un poder que le viene por la propia posición que ocupan. Por muy humilde que sea, que es el caso según los que entienden. Alan, llega, ven. Llegaste tarde, pero siéntate. O sea, es un poder que la comunidad le da ese poder, aunque los obispos no quisieran. Se inmiscuyen o los involucran en diferentes cuestiones del acontecer diario de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, una declaración de Monseñor Osoria en la posición de arzobispo metropolitano de Santo Domingo no es comparada con una declaración de Monseñor Osoria cuando estaba como obispo de San Pedro de Macorís. Y alguien pudiera decir, bueno, pero un obispo es un obispo. Una demarcación religiosa como San Pedro de Macorís es una demarcación religiosa. No, pero hay obispos y hay obispos. Hay posiciones
cuyo poder se deriva de quien la ocupa por la propia posición. La Arquidiócesis de Santo Domingo se reputa como la dependencia más importante de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Incluso hay periodistas que todavía suelen decir que el arzobispo de Santo Domingo es el jefe de la Iglesia Católica en la República Dominicana, lo cual es una interpretación no correcta, porque en la Iglesia Católica hay los arzobispados y los obispados, y cada obispo en su diócesis es el jefe de la Iglesia en esa demarcación. Pero reiteramos que la posición de Monseñor Osoria en la Arquidiócesis de Santo Domingo, es decir, que tiene su asiento en la Catedral Primada de América. Además, le deviene el título de Primado de América al arzobispo de Santo Domingo. No es cualquier cosa, aunque él no quiera. Si Monseñor Osorio hubiera dicho eso cuando estaba como obispo de San Pedro de Macorís, le hubiera mandado 2 o 3 corresponsales, hubiera aparecido por ahí en un cuadrito de los periódicos, y no los titulares que ha ocupado en el día de hoy esa opinión de Monseñor Osoria. Camina la República Dominicana hacia una dictadura. Esa es una interpretación totalmente subjetiva de Monseñor Osoria y de otros que no son religiosos, sino políticos y opinantes de ocasión, han sostenido esa opinión, ese temor de que la República Dominicana pudiera caer en una dictadura. Aquí no se configura ni un solo de los elementos que se configuran para el surgimiento de una dictadura. Los elementos clásicos de una dictadura: violación de derechos humanos, eliminación de los partidos políticos, secuestro de las libertades públicas, atropello por el Estado, disolución del Congreso, todas estas cosas que son aberrantes, aquí no se dan. ¿Cuál es, Alan, el temor? ¿Por qué Monseñor se sumó al criterio de otras personas importantes y no tan importantes, o de importancia relativa como la suya, de que se pueda caminar hacia una dictadura, una violación de la separación de los poderes, por lo que de manera desafortunada hiciera la semana pasada el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con ocasión de la sentencia aquella del Tribunal Superior Electoral referida al Partido Revolucionario Dominicano. Y yo quiero hablar un poquito más de ese tema, luego de que le dé la bienvenida formal a Alan Vargas, que va a compartir conmigo en la entrega del día de hoy, porque ocurre que Alan no tiene programa, o sea, su participación, el día que Alan conduce a Geopolítica es los viernes, como ustedes saben. Así es. Entonces el viernes estamos entregados al Señor. Así es. Buenos días, Nelson. Buenos días a la audiencia nacional e internacional de este espacio, Geopolítica. Fíjate el punto donde tú analizas, porque hay que ver el argumento que expresa Osoria en esta tesitura. Dice que no hay independencia de los poderes, sobre todo fuera de lo que es el Ejecutivo. Pero si no hay independencia de los poderes, tendría que enseñar públicamente, tanto él como a la gente que le sigue,
¿Cuáles son esos poderes que no tienen independencia y por qué? O sea, la razón. Hay que tener mucho cuidado porque yo creo que en este país ya no vamos a volver jamás ni nunca a una dictadura. Ya eso no se visualiza en la mente del dominicano. Aquí el dominicano luchó mucho y se derramó mucha sangre y aguantó mucho y soportó mucho para tener lo que hoy tenemos, una democracia representativa. Porque aunque usted no lo crea, aunque tengamos muchos problemas, como pueden tener muchos países del mundo, República Dominicana es uno de los países más libres de toda el área de Latinoamérica y podríamos decir uno de los más libres del mundo. Y alta libertinaje aquí. Y aquí hay hasta libertinaje precisamente, sí, porque pasan tantas cosas que a veces no lo creemos. Pasan tantas aberraciones dentro de la misma política, dentro de la sociedad, dentro de las instituciones que nos representan. Pasan tantas cosas, pero también hay leyes. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que se debe crear aquí? La dictadura de la ley. Claro. Eso es lo que yo creo que se debe implementar en cualquier país, cualquier gobierno que decida mantener a regla o a raya a los ciudadanos. Debe aplicar la ley. Aquí, mira, vamos a poner un pequeñito ejemplo que tenemos una gran debilidad de los dominicanos. Y no es para contestarle a Monseñor, con mucho respeto, sino que en este país una de las indelicadezas que se suele tener para mantener una violación constante es la ley de tránsito. Y ya tenemos una nueva ley. De la 241 saltamos a una nueva ley. Y aquí tú ves, por ejemplo, los ciudadanos violando la ley, pero que es parte de la cultura dominicana que se ha integrado a la libertad desde hace muchos años. No es el gobierno que pasó ni el que vino que instauró estas cosas, que haya libertinaje, ¿no? Es una cultura. Una cultura del libertinaje. Recuerda que cuando en 1492 llegó Colón aquí con las 3 naves marinas, ¿qué traía ahí? Era una cantidad de delincuentes que fueron expulsados del reino español. Bandidos, secuestradores, violadores. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todavía de eso quedan algunas raíces, porque eso se ha quedado en parte de la genética del dominicano, o sea, de la isla. ¿Por qué Haití no se ha desarrollado? Porque precisamente también ha arrastrado o arrastró principalmente y primero que nosotros esa corrupción, esa cultura del desorden. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora, creo que el dominicano consciente, preparado y que tiene 2 dedos de frente, como tú siempre sueles señalar, de que piensa, no cree, ni le daría rienda suelta a que aquí se instaure una nueva dictadura. Ni la va a instaurar el PLD, ni dentro del PLD la instauraría Danilo Medina, ni Leonel Fernández, ni Navarro, ni ninguno que llegue al poder. Aquí no se le va a aguantar eso a nadie. No dura, como decía el profesor Juan Bosch, dura menos que una cucaracha en un gallinero. En un gallinero. Porque aquí un dictador lo matamos. Así es. Ya pasó con Trujillo. Y pasó con varios. Y pasó con varios, pero el último fue Trujillo. Exactamente. Así es. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más de estos temas importantes en el día de hoy en Geopolítica en compañía de Alan Vargas. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica. Alan, ayer se volvió, bueno, en el día de hoy también sigue el tema del PRD, de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Yo entiendo, defendí a rajatabla, la sigo defendiendo, la independencia del Tribunal Superior Electoral que tiene la facultad constitucional de emitir sentencias de las controversias internas de los partidos, entre los partidos,
o dentro de los partidos. Eso es una prerrogativa que está establecida en la Constitución y en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. Han zarandeado a los jueces, te han dicho de todo, a los 3 jueces que firmaron la sentencia. Y volvemos al caso, antes de decir algo del PRD, volvemos al caso de la conducta acomodaticia de la gente que se llama demócrata. Ujú. Son demócratas y defienden la democracia. Pero hasta un punto. Pero defienden la democracia de manera muy acomodada. Sí, hasta donde le Porque conviene. donde hay 5 jueces, ¿cuál es la democracia? 3. La mayoría. La 3. regla de la mayoría Sí. es la democracia. Y allí hubo 3 jueces que emitieron una sentencia basados en sus criterios, etcétera, etcétera, que por supuesto se sobreponen a los 2 que votaron de manera disidente. Que todo eso está establecido. El juez Hay quienes han dicho ya que es una revancha política. el juez no está obligado a votar en la dirección de la mayoría, No, porque tiene su propio criterio. Bien, tiene su poder de decisión. claro, y le está establecido. Usted no está de acuerdo, emita un voto disidente que tiene tanto peso como, no tiene poder, el peso decisorio, pero tiene tanto peso como el que votó en favor de la decisión sobre la cual usted no está de acuerdo. Eso está establecido en la norma democrática. Sin embargo, la mayoría se impone a la minoría. Bien, no pueden decir que los 2 jueces que votaron en contra son prohombres, que merecen ser elevados a los altares o cuando mueran llevarlos al Panteón Nacional, y que los 3 que votaron a favor son unos delincuentes, son villanos, los compraron, obedecen a intereses particulares, porque esa es una charlatanería, esa es una vagabundería de quien emite esas opiniones, a cuyas opiniones tienen derecho también, es decir, Por supuesto. pero lo que no tienen derecho es a zarandear moralmente a una persona que usted no tiene ninguna prueba que ha generado una decisión por intereses particulares. Hasta ahí está todo bien. El Partido Revolucionario Dominicano, y esto lo voy a decir en beneficio del PRD, tiene que ser preservado como, Es un ícono histórico. como una de las fuerzas fundamentales en la política dominicana. Una democracia sin partido es como una sopa sin carne. No es una democracia completa, porque el fundamento de la democracia lo dan los partidos políticos. Allí donde no hay partidos políticos, la democracia está cojeando. Por lo tanto, hay que hacer todo el esfuerzo necesario que haya que emprender para que el PRD tenga la posibilidad, o no la posibilidad, sino que participe realmente en los procesos que están en camino en los próximos meses. No sería nada deseable ni nada saludable que el PRD quedara fuera de estos procesos, porque esta controversia judicial en la que está envuelto no camine y no tenga una solución rápida. Incluso, y lo digo a los amigos míos que están en el sector contestatario del PRD, incluso aunque tienen ganancia de causa, que ya tienen ganancia de causa, al menos en este tramo de la controversia judicial, en aras de conseguir que el PRD no quedara aniquilado,
pudieran congelar, si se puede usar el término, congelar sus pretensiones hasta que se terminen los procesos que están en camino hasta el mes de octubre. Y de ahí para allá, volver a retomar su controversia, si de aquí a ese tramo no ha habido un entendimiento a lo interno del PRD. Que Miguel Vargas se ponga las actitudes que a veces son actitudes muy cerradas, pero que el otro sector entienda que es saludable para el PRD, para la democracia, el proceso político de nuestro país, que el PRD tenga su participación como las demás fuerzas. El PRD, que ha sido un ente de equilibrio de la democracia dominicana, y más que eso, es el partido que trajo la libertad de expresión a nuestro país. No hay dudas. La libertad es pública. De las libertades públicas. Sí. 1978, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Entonces, ha parido varios partidos, incluyendo el mismo Partido de la Liberación Dominicana, el PRI, el Bloque Institucional, entre otros. 8.000 partidos. 8.000 partidos. El PRD, déjame decirte que el PRD es la base fundamental de la política de los últimos 50 años de la República Dominicana. Oye, llegó un momento que todos los ciudadanos de este país o éramos del PRD o habíamos sido del PRD. O habíamos pasado por ahí. Así es. Precisamente, porque entonces se debe preservar el partido, hay que buscar la fórmula. Y creo que, como tú acabas de señalar, hay que esperar que termine este proceso para que el Partido Revolucionario Dominicano pueda tener un enfrentamiento luego como el que está enfrentando y se dirimen todas las incongruencias que puedan existir dentro del partido y que se pueda solucionar ciertas situaciones, subsanarlas y luego entonces ver en qué pie podría quedar parado el Partido Revolucionario Dominicano. Pero en esta ocasión, en este momento, el PRD no solamente necesita de una mano institutiva, necesita una mano democrática para que la ayude, para que lo ayude, para que siga adelante, para que sea parte del proceso venidero. Porque siendo parte del proceso venidero va a jugar un papel muy importante y es el equilibrio democrático de la nación, que no podemos perturbar eso. Entonces, si eso no sucede, podríamos estar dándole la razón, en cierto modo, aunque no es así, no lo considero en términos personal, a Osoria. Así es, hay que... Hay que estar claro con eso. Pongan Sí, de lado las controversias momentáneas exacto. y traten de lograr un entendimiento que permita que el PRD pueda participar en los procesos. Vamos a Estados Unidos. Mira, la semana, ¿cuándo fue? Hace 2 días, el presidente Donald Trump la emprendió contra una congresista demócrata de origen musulmán. Bueno, el musulmán no es un lugar, es una religión, Es una religión. el Islam. Ella es de origen árabe y profesa entonces la religión del Islam con todo derecho. En Estados Unidos hay miles de políticos, empresarios, artistas, etcétera, que son de origen árabe o profesan la religión musulmana. Entonces el presidente Donald Trump, que es un racista de nacimiento y no tiene miramiento cuando va a emitir sus opiniones, la emprendió contra esa legisladora y de inmediato muchos sectores le salieron al paso a las declaraciones del jefe de la Casa Blanca porque entendieron que era un ataque sin ninguna justificación, además que tergiversó
una opinión que había metido esa señora acerca de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Vamos a ver. Trump publicó un tuit provocativo que, según críticos, fue demasiado lejos al atacar directamente a una de las dos primeras congresistas musulmanas de Estados Unidos. La publicación descontextualiza un discurso de la demócrata Ilhan Omar, añadiendo la frase "nunca lo olvidaremos", acompañada de imágenes del 9/11. Estos ataques son muy deshonestos. Básicamente es una controversia fabricada en la que un discurso de 1 hora ha sido manipulado, editado y publicado como algo que no es. Ella es una congresista en funciones quien, debido a las acciones y retórica del presidente, ha recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y su familia. En el discurso original pronunciado en la organización CARE, la congresista Omar habla de que a consecuencia de los ataques del 9/11, la comunidad musulmana ha sido estigmatizada. CAIR se fundó después del 11 de septiembre porque reconocieron que algunas personas hicieron algo y a raíz de ello, todos nosotros empezamos a perder nuestras libertades civiles. Lo que estaba tratando de decir es que era un grupo tan pequeño los que hicieron la tragedia y lo que está haciendo el presidente es decir todo lo contrario, tratando de decir que son todos los musulmanes, gente que se debe odiar y buscar formas de reprimir sus voces. El ataque del presidente se da pocos días después de que un hombre que se declarara seguidor de Trump fuera detenido en Nueva York por haber amenazado de muerte a la congresista. Los ataques contra la congresista Omar comenzaron a poco de iniciar su mandato, cuando se atreviera a cuestionar al régimen israelí y su estrecha relación con congresistas estadounidenses, a quienes acusó de practicar una doble lealtad. Inmediatamente, Omar fue acusada de antisemitismo. Fue una declaración muy razonable sobre el poder del cabildeo pro-israelí y cómo ejerce presión sobre los miembros del Congreso para que demuestren lealtad a Israel. De eso estaba hablando. Soy judía y no le escuché decir nada ni remotamente antisemita. Ilhan Omar, musulmana, refugiada somalí, vino a Estados Unidos a la edad de 12 años y llegó al Congreso en enero de este año tras ganar las elecciones en Minnesota. El hecho de representar a la minoría musulmana la convierte en el centro de ataques de Trump. Todas las comunidades minoritarias en Estados Unidos han sido atacadas y demonizadas y continúa el ataque por su retórica. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica, Alan. Vamos de nuevo fuera del país para que regresemos entonces a terminar el programa ya con temas del país. Había unos días de más o menos tranquilidad en lo que se respecta al asedio a Venezuela y todo lo que se está manejando en torno a la crisis venezolana. Pero ayer el presidente de Chile recibió el llamado Grupo de Lima, que los venezolanos le llaman el Cártel de Lima. Entonces allí ya te podrás imaginar cuál fue la agenda de ese encuentro con cancilleres de los países que integran el Cártel de Lima, diciendo que van a seguir apretando al gobierno venezolano. Ya hay que decir al gobierno de Maduro, hay que decir. No, al gobierno venezolano. Sí. ¿Tú conoces otro? Hay uno que se autoproclamó y tiene un apoyo. ¿Y dónde está el gabinete? ¿A dónde es que está? En Cúcuta. En su casa. En Cúcuta. No, el gabinete está el gabinete está en su casa. En su casa. El gabinete de la cocina, el gabinete del baño. Es el gabinete del señor. El señor Juan Guaidó. Entonces, el secretario de Estado norteamericano dijo en
en Cúcuta, que tú mencionabas, que se acercaban los días finales de Maduro. Y de inmediato, el cártel de Lima cogió ese discurso. Y ya vamos a ver lo que dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El presidente chileno Sebastián Piñera se mostró alineado al discurso del jefe del Departamento de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien visitó la nación sudamericana el viernes recién pasado. Así lo demostró al recibir a los cancilleres del Grupo de Lima reunidos este lunes en Santiago. Los días del dictador están contados y no son muchos, porque hay muchos factores que juegan en esa dirección. En primer lugar, la firme voluntad del pueblo venezolano por recuperar su democracia, su libertad y el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, la solidaridad internacional, que es cada día mayor. El planteamiento del grupo de cancilleres no estuvo alejado de lo señalado el fin de semana por Pompeo en Cúcuta al concluir su gira latinoamericana. Además, la declaración de los cancilleres hizo un emplazamiento a los países que solidarizan con Venezuela. Exhortan a la comunidad internacional a favorecer el proceso de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela, especialmente a Rusia, China, Cuba y Turquía, por el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro causa a nuestra región. Pero la postura de los jefes diplomáticos es considerada por organizaciones sociales como una aceptación de los dictados de la administración de Donald Trump. Lo que quedó demostrado por la visita relámpago del señor Pompeo, quien está detrás de su afán guerrerista, como la demuestra su actuar en Afganistán e Irak, donde las intervenciones por la democracia han resultado en muerte, destrucción y saqueo de los recursos y riquezas naturales de los países. A esto se suma la advertencia del uso por parte de los Estados Unidos de los gobiernos neoliberales de la región en contra de Venezuela. Hay un encargo muy claro: abrir espacio a la derecha en forma política, hacer desaparecer organizaciones regionales progresistas y tercero, seguir desestabilizando Venezuela. Lejos de manifestar una posición de diálogo, las administraciones de derecha latinoamericanas revelan la apertura a continuar con la estrategia norteamericana que pretende derrocar al gobierno bolivariano, a pesar de ser contraria a la disposición del pueblo venezolano de continuar con su proceso encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Raúl Martínez, Hispan TV, Santiago de Chile. Bueno, y no podrán. Y no podrán. Eso es, no podrán desestabilizarse. No, sí, no, desestabilizar pero están haciendo. Derrocar el chavismo no podrán. No vuelven nunca más a Venezuela. Desde hace mucho están desestabilizando Venezuela. No es desde ahora, desde cuando Chávez. Esos saqueadores no vuelven más a Venezuela, a gobernar Venezuela. No deben volver y no podrán, porque el gobierno de Maduro está parado en cuatro patas. Dice el presidente Piñera, oye, hablando de dictadura, un apologista de la tiranía de Pinochet. Qué barbaridad, ¿eh? Increíble. Dice él que los días están contados porque el pueblo venezolano quiere encaminar hacia en otra dirección. Sí. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Ninguno, porque hay una oposición en Obviamente. Venezuela. Hay una oposición, sí, pero hay una oposición que no... Hay miles de personas que están, como aquí, que están en contra como aquí hay miles de personas que están en contra del PLDismo. Claro. Pero el PLD está en el poder legalmente, constitucionalmente. Si tú has leído el artículo de la Constitución venezolana, el 333 hasta el 36, date cuenta que ahí es que ellos se están agarrando y eso nada más es de interpretación. No dice, fíjate, oye, no dice lo que ellos dicen. Ahí no dicen lo que ellos dicen. Lea cualquiera que tenga entendimiento de cómo se redacta, o no cómo se redacta, cómo está redactada, sobre todo la Constitución bolivariana. En ese artículo usted se da cuenta que lo que están queriendo no solo desestabilizar, sino de hacer un tránsito, una transición política o de gobierno en Venezuela, están errados. Están errados. Ellos lo saben, lo que pasa es que tienen una programación muy bien orquestada, claro, que no les ha salido como lo han planeado, previsto, porque sí, se han encontrado de frente con la determinación
del chavismo, que no importa lo que diga el presidente de Chile, hay millones de personas, millones de venezolanos que están apoyando ese proceso. Así es, y se lo decía Maduro, si esta conspiración contra Venezuela, porque no es porque Venezuela sea una república bananera, ni de batata o patatas, como le llaman en Estados Unidos, sino porque hay petróleo, y todo el mundo lo sabe. Hay intereses de países como los Estados Unidos, ¿verdad?, que les interesa en realidad manejar ese producto que es el más codiciado. Hacerse de esos recursos. Hacerse de esos recursos. Eso es así. Sí. Entonces, Venezuela no puede ser, ni va a ser por muchos años, un país bananero. No lo va a ser, porque tiene el producto más codiciado y empleado en toda la tecnología automovilística, de aviación y todo, que es el petróleo. Y Venezuela tiene todo el poder para hacerse una potencia. Pero yo no sé por qué. Porque si la dejan tranquila. Si la dejan tranquila. Sí. No se puede dejar tranquila. Si la dejan tranquila, se hace. Se hace, pero no la van a dejar tranquila. No. Porque precisamente hay que dividir y vence. ¿Te acuerdas lo de Hitler? Que Hitler decía que hay que dividir o atacar al enemigo desde adentro, lo que hizo precisamente cuando escribió Mi Lucha. Y ahí está, muchos gobiernos de estos llamados democráticos, que no son nada muchas veces, en cierto modo, utilizan esos parámetros para precisamente entronizarse o llegar al poder de esas naciones y destruirlas. ¿Usted cree que en República Dominicana a nosotros nos asedian también para que se mantenga una división dentro de lo que son las ideologías políticas? Por supuesto. Sí, países como el nuestro son así. Venezuela tiene que mantenerse, no porque ella quiere, sino porque otras naciones precisamente se lo inculcan, además se lo infiltran. La autodeterminación, hay que respetar eso. Sí. Usted no puede estar reclamando para usted lo que usted no pregona para los demás. Mira, finalmente, Alan, la Junta Central Electoral se encaminó hacia la Cámara de Diputados a solicitarle que se clarifique. Oye, aquí ocurren cosas. Dios, pero padre. Que le clarifique qué fue lo que se aprobó en la Cámara relativo al voto de los senadores, etcétera, etcétera. Pero, y la ley no está. Sí, eso se aprobó. Pero es un asunto literal. Eso está ahí. Es una lectura comprensiva. Claro, eso hasta un muchachito de tercer curso ya que sepa componer una locución, que es la composición lógica de 2 o 3 palabras. ¿Lectura comprensiva? Una lectura comprensiva te lo explica fácilmente. ¿Qué es lo que dice ahí? No es lo que quiso decir, no es lo que dice ahí. No es lo que quieren decir. No es lo que quieren decir. Exactamente, es lo que quieren decir. Exacto. Tú sabes lo que quieren decir mucha gente, muchos senadores, es que el voto de arrastre lo saca de circulación. Pero por supuesto, es lo que te menciono. Solo llegan al Congreso, al Senado de la República, empujado por los diputados. Así mismo. Y ese es el temor entonces. Y si usted no tiene gente en la calle, y usted se postula como senador, usted no va para ninguna parte. Claro, va a gastar su dinero. Mira, ya se terminó de incinerar la Catedral de Notre Dame. Sí, terminó en Francia. Terminó casi destruida. Sí, totalmente. No, algunos indicios quizás están en búsqueda de que puedan ser recuperados y quizás restablecidos para conservarse en las profundidades de la estructura, pero ahí no hay nada que buscar. Un símbolo mundial. Más de 800 años. Terrible pérdida para la humanidad. Y Notre Dame, que en su honor está esta cátedra, es uno de los hombres que ha predicho parte de la historia de la humanidad. Así como lo hizo Jesús. Así es. Así es. Alan, ¿terminó? Terminamos.
Gracias, Alan, por venir. Entonces ya tú volverás el próximo lunes. Ya sería el próximo lunes. Vamos a descansar. Que ya no será Semana Santa. Correcto, así es. Y a ustedes, gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.